Y ahora, Señor, ponemos en tus manos la palabra que tú nos vas a dar. Ponemos en tus manos, Señor, el mensaje, lo que tú, Señor, quieres plantar en este momento en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice así la palabra. También debes de saber esto. Es la carta de Pablo a Timoteo. No te muevas de donde estás en el Evangelio de Juan. Esto lo estamos haciendo a manera de introducción. Pablo le dice a Timoteo, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. El tiempo al final, en estos tiempos que estamos viviendo precisamente, dice Pablo, van a venir tiempos, días peligrosos. Y esta es la razón, porque el carácter de los hombres será de la siguiente manera, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Lo único en lo que van a pensar las personas en estos últimos tiempos es en ellos y solamente en ellos. No tienen mirada para nadie más. Son amadores de sí mismos, de lo que ellos quieren, de lo que ellos desean. Hombres, personas, amadores de sí mismos, avaros, es decir, van a ser duros para el manejo del dinero y lo único que van a estar haciendo es querer acumular y amontonar más y más y más. Y de dar se han olvidado por completo. Hombres, personas vanagloriosas, soberbias, presumidas, van a ser blasfemos, es decir, van a hablar en contra de Dios, de su palabra y en contra de Cristo, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Van a ver que a alguien lo están matando y como si nada solamente van a pasar por un lado, van a pasar como le están haciendo daño a alguien y quizás personas que estén en posición para poder hacer algo y para poder actuar y no lo van a hacer porque no tienen afecto natural. Son implacables, nada los va a calmar, calumniadores, intemperantes, que no van a tener freno en su temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, no van a saber ser fieles, no van a saber ser amigos, van a estar esperando el momento para clavarte el cuchillo por la espalda, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Cuidado, Timoteo, porque al final de los días, al final de los tiempos, el carácter de las personas va a ser de esa manera. Y más adelante de lo que estoy leyendo en este momento en la carta de Pablo a Timoteo, dice, e irán de mal en peor. Esto no es algo que se va a corregir, no es algo que va a disminuir, sino que esas características cada día irán siendo peores, cada día de mal en peor. Confirmando una de las señales que el mismo Señor Jesús nos da cuando nos dice, en esos tiempos una de las señales, al final de los días, señales que anuncian la próxima venida de Cristo, la maldad se aumentará. ¿Por qué se aumentará la maldad? Porque irán de mal en peor. ¿Irán de mal en peor en qué? En todo lo que estuvimos, en todas esas características que tiene el corazón del hombre. Muy bien, pero ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel? ¿Qué papel lleva la iglesia en todo esto? Solamente observar y decir, mira, así dice Dios que iban a hacer las cosas. Ese es el papel de la iglesia, solamente observar, ver cómo pasan las cosas, ver cómo algunos desde posiciones de poder, posiciones políticas o económicas o en las instituciones educativas hacen todo en contra de Dios y la iglesia solamente observando y viendo cómo destruyen la familia, cómo quieren destruir las cosas en donde uno pone su fundamento para vivir una vida piadosa de acuerdo a Dios.
Ese es el papel de la iglesia, solamente observar y estar esperando a que un día Cristo vuelva por ellos, vuelva por nosotros. Juan capítulo número 8. Vamos a ver el fondo de las cosas, vamos a ver el origen de las cosas con la mirada puesta. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debe de hacer la iglesia? Al final del verso 41, Juan 8, 41, el Señor Jesucristo está teniendo una discusión con los religiosos de aquel tiempo. Está teniendo una discusión y el Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes procuran matarme. Y llega el punto en donde hablan de un padre y ellos contestan, le responden al Señor Jesucristo, un padre tenemos que es Dios. Nuestro Padre es Dios. Y el Señor Jesús les responde, verso 42. Jesús entonces les dijo, si el Padre de ustedes fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. Mi origen, de donde yo salgo, de donde yo parto, es de Dios, del cielo. De allá vengo yo y he venido, ahora estoy acá. Si ustedes fueran de Dios, si el Padre de ustedes fuera Dios, seguramente me amarían, porque yo tengo mi origen en Dios, en el cielo, y ahora estoy acá, pues no he venido por mi propio gusto, sino que el Padre me envió. Me amarían ustedes. Verso 43. Y les dice el Señor Jesús, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que les digo? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Por qué no entienden lo que les quiero decir? ¿Por qué no la pueden ni siquiera escuchar? Mi palabra es como si el Señor Jesús les estuviera diciendo, mi palabra es viva y eficaz. Mi palabra quiere actuar, quiere obrar en sus corazones, quiere hacer una obra en sus corazones. Pero ahora ustedes procuran matarme y mi palabra no tiene cabida en sus corazones, no cabe en sus corazones. La palabra de Dios que yo les estoy compartiendo y predicando es lo que el Señor Jesús está dando a entender. Quiere entrar, quiere penetrar, quiere llegar a lo más profundo de sus corazones, pero no haya cabida, no hay espacio para ella. Verso 44. Me quieren matar, mi palabra no haya cabida en ustedes. Verso 44. Como ellos acaban de decir, nuestro Padre es Dios, y el Señor Jesús les está dando las razones anteriores, ahora les dice, el padre de ustedes es el diablo. Vuestro padre es el diablo. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Ustedes tienen un padre, ustedes tienen un papá, ciertamente no es Dios, porque si fuera Dios, me amarían. Pero ¿y por qué no escuchan mis palabras? Porque el padre de ustedes no es Dios, es el diablo. Y los deseos del diablo, los deseos de Satanás, eso es lo que ustedes quieren hacer. Estamos hablando de Dios el Padre y estamos hablando de otro Dios con D minúscula que es el diablo. Ahora Cristo está identificando un Padre, Dios, y otro Padre, el diablo. Y dice que así como quieren hacer el deseo de uno, igualmente quieren hacer el deseo del otro. Y ustedes me quieren matar porque los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Es cosa de genealogía, es cosa de genética. ¿El corazón le pertenece al Padre o el corazón le pertenece al diablo? Si el corazón le pertenece a Dios, vamos a querer hacer justicia, andar en sus caminos,
hacer su voluntad, amar a Cristo, recibir, aceptar su palabra. Si el padre es el diablo, se rechaza a Cristo, se rechaza la palabra y queremos destruir a Cristo. Es cosa de genética. Como en estos días se habla tanto de ADN, es cosa de ADN espiritual. Espiritualmente o pertenezco a Dios o pertenezco al diablo. Hay un dicho muy común que dice, de tal palo, tal astilla. Si sacas una astilla del palo, pues la astilla va a ser como el palo, trae la misma naturaleza. Igual acá, hijos del diablo, la genética del diablo, el ADN espiritual del diablo y los deseos del diablo se quieren hacer. Hay otro dicho igualmente que dice, hijo de tigre, pintito. Y luego dicen la mamá y la abuela, ay, cómo se parece el niño al papá. Mira nada más, cómo es igual al papá. Así como lo ves en las cosas físicas, de la misma manera espiritualmente. Pon atención en esto. Es también importante que entendamos que para el Señor Jesús en muchas ocasiones solamente hay blanco y negro. No hay diferentes tonos de gris. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Tan dura como parezca la palabra, pero esa es la enseñanza de la Biblia. Esas son palabras del Señor Jesucristo. O hijo de Dios o hijo del diablo. O tu padre y perteneces a Dios, o tu padre y perteneces al diablo. Así lo dice el Señor Jesucristo. El que no es conmigo es contra mí. No hay mitades, no hay términos intermedios. O es blanco o es negro. El que conmigo no recoge, desparrama. O es una cosa o es otra. Y en este caso el Señor Jesús lo está planteando de la misma manera, blanco o negro. Hijos de Dios, hijos del diablo. O tu padre es Dios y los deseos de tu padre quieres hacer, si es Dios, o tu padre es el diablo y quieres agradar a tu padre, porque es cosa de genética espiritual. Vamos a ver un poquito más a detalle esto, con respecto a lo que estamos hablando. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Cómo dice Pablo? ¿Qué es lo que dice Pablo? Si buscamos en Efesios, capítulo número 2, en el verso 2 está hablando de delitos y pecados. Pecados, ofender a Dios, rebelarte en contra de Dios, delitos y pecados. No tomar en cuenta a Dios, andar en tus propios pensamientos, en tu propia voluntad, haciendo lo que mejor se antoje, olvidándote de Dios. Delitos y pecados, y dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo en el que vivimos, y no solamente en este tiempo, el mundo entero, a través de sus edades. Dice, delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Porque el mundo tiene una corriente, tiene un modo, tiene una forma, tiene un camino en que se deciden y se hacen las cosas. Y como veíamos el carácter de los hombres al final de los tiempos, cada día se pondrá peor. Ese es el camino, la corriente del mundo. Y dice que delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás. Es lo que estamos hablando, lo que el Señor Jesús nos decía. Dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y sus deseos quieren hacer. Es decir, si tu padre espiritual, si tus genes espirituales, tu ADN espiritual es el del diablo, vas en esa corriente de este mundo. Y esa corriente de este mundo es conforme al diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ve cómo termina el verso. Efesios 2, capítulo 2, verso 2. El espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es un ADN espiritual, un espíritu que se está moviendo en los corazones de los hijos de desobediencia al Padre. Ahora ustedes me quieren matar. ¿Por qué me quieren matar? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. En ustedes hay otro ADN espiritual. Y para ustedes no existe, no hay manera de que entre, obre y actúe la palabra de Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y al final del verso que sigue, dice, y éramos por naturaleza, éramos por ADN espiritual, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora con respecto a este mismo tema, a este mismo punto, ustedes me quieren matar. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ustedes llevan otra corriente, llevan la corriente de ese espíritu de desobediencia que está en ustedes. ¿Por qué no entienden mi mensaje? Porque ellos van en otra corriente. Hace tiempo escuchamos esta idea. ¿Algún día te has topado con el diablo de frente? No, nunca lo he visto, nunca me he topado con él. Y decía el predicador, bueno, seguramente no lo has visto de frente, no te has topado con él, porque tú vas corriendo en el mismo sentido en el que va él y no lo ves, porque vas en el mismo sentido en el que va. Si fueras en el sentido contrario, ya te lo hubieras topado de frente. Van a venir en estos tiempos, últimos tiempos, tiempos peligrosos por el carácter del hombre. Un carácter que no podemos decir como a veces lo entendemos. Es que hay gente buena. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Bueno, solamente hay uno y ese es Dios. ¿Qué puedo esperar de las personas? Espera lo que ahí dice. ¿Qué es lo que decía? Intemperantes, traidores, blasfemos, implacables, sin afecto natural, desobedientes a los padres. Eso es lo que vas a esperar. Y el Señor Jesús no tenía necesidad de que nadie le viniera a decir o a enseñar qué cosa había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Seguimos adelante. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús de este ADN espiritual del hombre natural? Mateo capítulo 15, verso 19. Mateo 15, 19. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos. ¿En dónde están los malos pensamientos? En el corazón del hombre. Y respecto al ADN espiritual, ustedes tienen un padre y ese padre es el diablo. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos. ¿Qué más sale? Salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón del hombre salen todas esas cosas y puedes agregar la lista que nos daba Pablo y que usábamos para introducir el mensaje. Eso es lo que hay en el corazón, lo que hay en el corazón del hombre. En el Antiguo Testamento, antes de que Dios decidiera destruir todo ser viviente con el diluvio, dice la Escritura, Génesis 6, verso 5. Vio Dios sobre la tierra. Vio Dios miró sobre la tierra, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad se aumentará y por esa razón, dice el Señor, el amor de muchos se va a enfriar, porque la maldad, al venir estos tiempos peligrosos y venir la manifestación de ese carácter en los hombres, el amor de muchos se va a enfriar. Y Dios miró que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, todo propósito de los pensamientos del corazón del hombre
era de continuo solamente al mal. De continuo solamente al mal. El famoso científico Einstein dijo, el problema no es la energía atómica con el que se utiliza para destruir a la población, propósito que se utiliza la energía atómica cuando se usa para matar vidas inocentes, para utilizarse como arma de destrucción. El problema no es la energía atómica. Dijo este hombre, Einstein, el problema es el corazón del hombre. Exactamente, seguramente aprovechando lo que dice el Señor Jesús y que acabamos de leer, del corazón salen todas esas cosas, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, etc. Dios vio y Dios vio que la maldad de los hombres era mucha y su propósito en el corazón era de continuo al mal. ¿Y qué papel tiene la iglesia en todo esto? ¿Qué papel tiene Cristo en todo esto? ¿Hemos de estar observando o hemos de tomar un papel activo en lo que se tiene que hacer? Porque el Señor Jesús a eso vino, ese fue su propósito. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a salvar a aquellos que estaban en esa condición, que estaban atados, esclavizados, siguiendo la corriente la corriente del mundo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a nacer ahora, pero del Espíritu de Dios, tienes que nacer de Dios, que tu Padre ahora sea Dios, porque es Dios el que quita ese espíritu del hombre y pone un espíritu nuevo. Es Dios el que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo desde el fondo. El problema es el corazón. Y el único que puede hacer algo para cambiar, transformar esos corazones, es Dios por medio de Jesucristo. A eso vino Cristo a la tierra, a salvar a los pecadores. Y Pablo dijo, pecadores de los cuales yo era el peor de todo, el peor de todos. Y ahora mírenme, ahora sirvo a Dios. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Qué debemos de hacer? Escucha, pon mucha atención en esto. Segunda de Corintios 4, verso 3. ¿Cómo es que la persona va a nacer de nuevo? ¿Cómo es que la persona va a cambiar? Mi palabra, les dijo Cristo, no haya cabida en ustedes. Segunda de Corintios 4, verso 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, hay quien no lo puede ver, hay quien no tiene cabida para el evangelio, hay quien no puede captar el mensaje, no recibe las palabras de Cristo. Entre los que se pierden está encubierto, es decir, para los que se pierden, para ellos está velado el evangelio. Verso 4, pero hay una razón por la que no entienden, por la que no captan, por los que la palabra no puede penetrar a sus corazones. El Dios de este siglo, verso 4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si van en esa corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, una corriente de delitos y pecados, de rebeldía, y no tienen espacio para la palabra de Dios, eso también forma parte de la obra del enemigo. Les vela el entendimiento para que no reciban, que no capten, que no entienden. En la parábola del sembrador dice que luego, si tú pones esa semilla, vienen las aves y la quitan, porque es Satanás el que hace, no permite que la capten y la entiendan. Número 1, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia? En la carta de Pablo a Timoteo,
Primera carta de Pablo a Timoteo dice: les exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, que estén orando por todos los hombres. ¿Qué va a hacer la iglesia? Ora por todos los hombres. Oye, pero es que aquel no merece la misericordia de Dios. Tú ora por él. Es que aquel es tan malo. Tú ora por él, ora por todos los hombres, no importa cuál sea su posición, si sean reyes o si sea la persona más humilde. Esto es bueno delante de Dios. Dios quiere, primera de Timoteo capítulo 2, verso 4, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tengo que orar por el patrón, tengo que orar por el vecino. No solamente te conformes con señalarlo, juzgarlo, darte golpes en la cabeza. ¡Qué bárbaro! ¡Qué vecino me tocó! No hay uno peor. Ora por él, ora por salvación, que Dios lo toque, que Dios tenga misericordia de esa persona y pueda escapar de las garras en las que está cautivo a voluntad del diablo. Ora, ruega, suplica. No, estos ya no tienen solución. Ya no hay manera de hacer nada. No es cierto. Ora, pide, suplica a Dios. Número 1, ¿qué voy a hacer? ¿Qué papel lleva la iglesia en todo esto? Orar. Orar para que la gente se salve. Y número 2, dice el Señor Jesús: toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si en una parte de la Escritura escuchamos que el mundo entero está bajo el maligno, ahora nos está diciendo Cristo: todo poder y autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. No olvides, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pues aquí solamente aguantando estos compañeros de trabajo. Son terribles, son tremendos. Señor, ay Señor, pobrecitos de ellos. En vez de quejarnos, oremos por ellos. Y juntamente con el orar por ellos, número 2, hay que hablarles, hay que compartirles de Cristo. Tiene uno que llevar el mensaje. Los ángeles quisieran hacerlo, pero Dios separó ese trabajo para ti y para mí, que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio a toda criatura, lengua, pueblo, tribu, nación, a todo mundo. Aquí no cabe, no tengo palabras. Aquí no cabe, es que no sé qué decir. Si tu Padre es Dios, Él va a poner las palabras, la gracia, para que tú puedas decirle cuando menos: Cristo te ama. Y solamente recuerda, todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Enséñales, Jesús, si cuando menos eso, alzan los ojos al cielo para decir: Jesús, el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Es nuestro papel, es nuestro trabajo. Gracias a Dios, el carácter de los hombres irá de mal en peor. El amor de muchos se va a enfriar porque la maldad se aumentará. Pero hay un trabajo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia no está observando, señalando: mira, Dios dice, y mira cómo está pasando, mira cómo me golpean, mira todo lo que me hacen. Nuestras armas no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios para echar abajo
toda obra del enemigo. A eso vino Cristo, a deshacer la obra del diablo. Uno, orando por todos, hasta por aquellos, es más, no hasta por. Yo creo que habría que poner en primer lugar los que más mal te caen, los que más gordo te caigan, por ellos primero. Orar por ellos, que Dios los toque, que Dios les conceda que vengan al conocimiento de la verdad y escapen de las garras del diablo. Y número 2, hay que hablarles, hay que decirles, hay que presentar la palabra y sean salvos. Oramos. Claro que sí. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y entiendo que todo el problema de maldad, todo el problema de perversión no se encuentra en ningún otro lado más que en el corazón del hombre. Ese corazón tiene que ser cambiado por Cristo. Cristo con su palabra tiene que venir, penetrar y el corazón de piedra ser cambiado por un corazón de carne. Señor, recibe mi disposición. Dispuesto estoy. Número 1, para estar orando por toda persona para salvación. Y número 2, Señor, tú me darás el valor, tú me darás la gracia para hablar y compartir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a compartir la Santa Cena, pero quiero compartirte este par de versos que tienen que ver con lo que vimos en el mensaje. El Señor Jesucristo tiene una conversación directa con Pablo y cuando está enviando a Pablo, las palabras que Cristo le da a Pablo son las mismas palabras que Cristo nos da a nosotros. Te estoy enviando y pon tu nombre. Así como dice, te estoy enviando Pablo, te estoy enviando y ahora pon tu nombre. Para que abras sus ojos, están cegados, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de Dios, a la luz de Cristo, para que se conviertan del poder de Satanás en el que están ahorita atados, que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Cristo, que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia en los santificados. Necesito orar por ellos y compartir la palabra para que se abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y dice, hablando de Dios, hablando del Padre, Dios, el cual nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Quitó el espíritu del hombre y puso su Espíritu Santo. Ahora tenemos el ADN espiritual de Dios. Y así como el Padre, así nosotros, haciendo su voluntad, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Número 1, el orar por ellos. Número 2, tenemos que compartir la palabra. Vamos a compartir ahora la Santa Cena, la Cena del Señor. La redención, el rescate está en la sangre de Cristo. El rescate está en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dice el apóstol Pablo, yo recibí del Señor aquello que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido.
Gracias, Señor, por esta oportunidad y esta bendición. Que en tu buena voluntad, en tu buen deseo, tú nos arrancaste de las garras del enemigo por lo que Cristo hizo en la cruz y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Y claro que había un castigo, claro que había una culpa, claro que había un dolor que había que sufrir. La muerte a nosotros nos correspondía por andar conforme a la voluntad del diablo. Pero Cristo ofreció su cuerpo. Cristo puso su cuerpo para llevar la corona de espinas, para sufrir los clavos, para que fuera atravesado por una lanza. Por eso Cristo en esa última cena con sus discípulos les dijo: tomen, coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, mi cuerpo que lleva el castigo que a ustedes les correspondía. Señor Jesús, gracias por morir por mí, por dar tu cuerpo como una ofrenda para llevar todo mi castigo. Podemos tomar el pan en este momento. Gracias por tu cuerpo que por mí fue partido. Asimismo, el Señor Jesús en esa última cena con sus discípulos tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. ¿Por qué estamos compartiendo? ¿Por qué participamos hoy de la cena del Señor? Porque Él lo mandó, porque esa fue su instrucción. Y así como hace un momento dábamos gracias por su cuerpo que fue partido, gracias, Señor, por tu sangre que fue derramada para perdón de todos nuestros pecados. Gracias por esa sangre que nos deja tan limpios como si nunca te hubiéramos ofendido. Gracias porque esa sangre es el pago, es el rescate con el cual tú nos libras de las garras del enemigo y nos trasladas del reino de las tinieblas al reino tuyo, al reino del Cristo amado. Podemos tomar ahora la copa. Bendito Dios, bendito Cristo, que con su sangre nos limpia de toda maldad. Gracias en el nombre de Jesús. Si tenemos ese enorme privilegio de participar de esta santa cena, tenemos que aceptar el compromiso y la obligación. Tengo que orar por los que no saben, por los que están todavía bajo la autoridad de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo en delitos y pecados. Tengo que aceptar el compromiso y tomar la responsabilidad que orando primeramente y segundo, compartiendo el amor de Cristo. Él ofreció su cuerpo hasta la muerte para llevar todas nuestras culpas. Y número 2, derramó su sangre. Y esa sangre es el pago que se dio para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén.